Hay preguntas que nos llevamos haciendo desde siempre, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Si estamos solos? Pero en pleno siglo XXI hay una pregunta que ha saltado de la ciencia ficción a los debates más serios de la física teórica. Venga, vamos a meternos en faena. La cuestión no es si nosotros podríamos crear una simulación así. La pregunta es si no estaremos ya dentro de una. Y para entender esto, lo primero es aclarar de qué hablamos exactamente cuando decimos simulación. A ver, básicamente se plantean dos grandes escenarios. El primero sería el tipo Matrix. Nuestra conciencia es real, existe en algún sitio, pero lo que percibimos, el mundo, es una realidad virtual. La otra opción es el tipo Sins, y aquí no hay nada afuera. Nosotros, la conciencia, los pensamientos, todo forma parte del código. Seríamos como personajes no jugadores en un videojuego cósmico. Y ojo, que esta distinción es clave para todo lo que vamos a ver a continuación. Bien, ¿cuál es el plan para este análisis? Primero, vamos a ver si las leyes de la física podrían ser en realidad atajos de programación. Luego, nos meteremos en una idea que es, todavía más vertiginosa, que el universo no es que siga las mates, es que es matemáticas. Y por último, veremos cómo estas dos ideas nos llevan a dos futuros totalmente opuestos. Empecemos por la primera gran idea, la optimización. A ver, si nuestro universo es un programa, lo lógico es pensar que quienes lo crearon no tendrían recursos infinitos. Querrían que fuera eficiente. Y esa búsqueda de la eficiencia podría haber dejado pistas. Cualquiera que haya programado algo lo sabe. La optimización es fundamental. No vas a procesar lo que no hace falta. Pues bien, la investigadora Genevieve Gorrell propone que si buscamos pruebas de que esto es una simulación, deberíamos buscar justo eso, señales de optimización en las propias leyes de la física. Gorrell nos habla de tres principios básicos de esta posible optimización cósmica. Vamos a verlos uno por uno, porque es aquí donde la teoría se pone de verdad interesante y empieza a conectar con algunos de los mayores misterios de la física actual. Pensemos en un videojuego. La consola no está dibujando todo el mapa a la vez con cada detalle, ¿verdad? Sería un gasto de recursos brutal. Solo renderiza lo que el jugador tiene delante, lo que va a ver. Es un renderizado justo a tiempo. Pues, ¿y si el universo hace lo mismo? Esto podría explicar la famosa dualidad onda-partícula. Una partícula podría existir solo como una onda de probabilidad, algo muy simple de calcular, hasta que la observamos. El sistema no se molesta en renderizarla como partícula hasta que es estrictamente necesario. El segundo principio se entiende de maravilla con el famoso gato de Schrödinger. Mientras está en la caja, el gato es una isla de complejidad, no interactúa con el resto del universo. Así que, ¿para qué va a gastar el sistema recursos en calcular si está vivo o muerto? La teoría dice que, sencillamente, no lo hace. Pospone el cálculo hasta que alguien abre la caja, y solo en ese momento renderiza el resultado. Un misterio cuántico que podría ser, de nuevo, pura y simple optimización. Y el tercer principio es quizá el más atrevido de todos: reutilizar código. Igual que un programador copia y pega a bloques de código, una simulación cósmica podría reutilizar bloques enteros de espacio-tiempo. Gorrell especula que al fusionar o parchear estas líneas de tiempo podrían quedar pequeños fallos, pequeños glitches, y esto, según ella, podría explicar cosas tan raras como el efecto Mandela, eso de que miles de personas recuerden algo que nunca pasó. No sería un fallo de memoria colectivo, sino el eco de una línea de tiempo anterior, de una versión antigua del software. Toda esta idea de una realidad que funciona como un programa de ordenador nos sirve de puente. Nos lleva de pensar en una simulación creada por alguien a una idea todavía más fundamental, la de un universo que es, en esencia, pura matemática. De hecho, la propia Gorrell lo dice. La hipótesis de la simulación es, en el fondo, una metáfora. Es una forma sencilla de pillar una idea mucho más profunda, que la realidad, en su nivel más básico, no es materia, sino información. Y aquí es donde entra en escena el físico Max Tegmark, que lleva esta idea hasta su última consecuencia. A ver, ¿y si no hay un programador cósmico, ni un superordenador ejecutando nuestro universo? ¿Y si la computación no es algo que se le impone al universo, sino que el universo es la propia computación? Esta es la idea central de Tegmark, la hipótesis del universo matemático. Lo que dice es que no hay ninguna diferencia entre la realidad física y la descripción matemática de esa realidad. Un electrón no es una bolita que obedece unas ecuaciones. El electrón es las ecuaciones. Propiedades como su carga o su spin son solo los nombres que le damos a los números de esa estructura. Esto responde a la famosa pregunta de Stephen Hawking: ¿qué infunde fuego en las ecuaciones para que creen un universo? Según Tegmark, no hace falta fuego. Las ecuaciones ya son el universo. Para entender cómo una estructura matemática, que es algo estático, puede sentirse como un universo dinámico y vivo, Tegmark usa una analogía genial. Imagina el espacio-tiempo como un bloque de espaguetis.
Cada hebra es la vida de una partícula. Todo existe a la vez, pasado, presente y futuro. Esa es la vista de pájaro, la de un matemático que lo ve todo desde fuera, pero nosotros somos ranas que vivimos dentro, en nuestra propia hebra. Nuestra percepción del paso del tiempo es simplemente la experiencia de recorrer esa secuencia, ese camino, dentro de una estructura que, vista desde fuera, es eterna e inmutable. Y con esto llegamos a las consecuencias de todo esto. Y aquí es donde los dos caminos, el de la simulación y el del universo matemático, se bifurcan de una forma radical. Nos llevan a dos destinos finales que no podrían ser más diferentes. La implicación de la hipótesis del universo matemático es alucinante. Si existir es ser matemáticamente consistente, entonces toda estructura matemática imaginable tiene que existir en algún sitio como un universo físico real. Esto nos lleva a lo que se llama un multiverso de nivel 4. Y ya no hablamos de universos con distintas constantes físicas, no. Hablamos de universos con leyes físicas completamente diferentes, basados en matemáticas que no tienen nada que ver con las nuestras. Por contra, la hipótesis de la simulación nos presenta un futuro mucho más precario. Si vivimos en un programa, ese programa se puede colgar. O peor, lo pueden apagar. Gorrell advierte que algunas de nuestras actividades podrían ser realmente peligrosas para el sistema. La computación cuántica, por ejemplo, podría ser como un abuso de la capacidad de procesamiento del sistema. La minería de Bitcoin, que es un cálculo infinito sin un propósito final, podría ser el equivalente a un bucle infinito que colapsa un ordenador. Si empezamos a sobrecargar el sistema, a hackearlo de forma irresponsable, el programador cósmico podría decidir que el experimento se ha ido de las manos y simplemente desenchufar. Así que aquí tenemos los dos posibles finales. Por un lado, la visión de Tegmark nos coloca en un multiverso eterno, infinito, de una belleza matemática increíble. Somos una de las incontables estructuras que, simplemente, son. Por otro lado, la visión de Gorrell nos pone en una situación mucho más vulnerable. Nuestra realidad sería un sistema frágil, con recursos finitos, que podríamos romper nosotros mismos, provocando nuestra propia aniquilación. Al final, todo se reduce a esta pregunta. ¿Somos exploradores conscientes descubriendo la estructura de un universo matemático o somos simplemente subrutinas dentro de un programa? Y nuestro destino depende de no causar un error fatal en el sistema. La respuesta, de momento, sigue escrita en el propio código de la realidad.